I love my life. I am powerful. I am beautiful. I am free. I love my life. Bienvenido, bienvenida a este evento virtual en el que vas a conocer la verdad oculta tras el estrés y la ansiedad. Pero vas a saber mucho más porque te voy a dar herramientas para que empieces a hacer algo por ti que a día de hoy pues no lo estás haciendo. ¿Para qué? Pues para que tengas una vida más plena, más libre, más en paz, con más tiempo de calidad, porque es ahí donde radica nuestra felicidad, en tener esa paz, en tener esa libertad. Así que comencemos. Mi querido creador, mi querida creadora, ya sabes que te llamo así, porque estamos creando continuamente, continuamente a través de nuestras decisiones. Y esas decisiones son el mayor poder que tienes. Entonces es importante que sepas cómo tomarlas de la mejor forma para ti. ¿Y por qué digo para ti que parece egoísta? Pues sí, porque así debe ser. Primero has de ser tú. ¿Cómo vas a dar peras si no te sientes un peral? ¿Cómo vas a obtener paz y tranquilidad si tú no sientes que seas un foco de paz y tranquilidad? Así es que es importante que sepas que la toma de decisiones que haces a diario y que a través de nuestros pensamientos, que tenemos 70.000 pensamientos al día, estamos tomando esas decisiones. Y bajo lo que es la percepción que tienes de ti mismo, de ti misma, hay una profunda parte, una grandiosa parte que no sabes que está dirigiendo tu vida. Aquí, que es aproximadamente el 95%. Es decir, tu parte consciente es ínfima, es muy pequeña. Entonces, fíjate lo importante que es saber qué has guardado ahí dentro para poder hacer las cosas de la mejor forma para ti. Así que te voy a poner un pequeño vídeo para que seas consciente de cómo funciona esta toma de decisiones, ¿sí? Ahí va el vídeo. ¿Quién quiere ser feliz? ¿Cómo ser feliz teniendo tiempo, libertad y abundancia? Has venido a disfrutar esta vida y a gestionar todas tus emociones para lograrlo. Pero, ¿cómo me adueño de mis emociones? Te preguntarás, te voy a mostrar cómo hacerlo, y cómo eso provocará los mejores resultados en tu vida. Las emociones son tuyas. Eres su dueña, su dueño. Las emociones son tuyas, no es lo que otros te digan, es lo que significa para ti y, por lo tanto, puedes cambiarlas. Primero nos llega una imagen, una palabra, un pensamiento. Dependiendo de lo que hemos guardado dentro de nuestro enorme ordenador, nuestro cerebro, significará algo para nosotros. Esto es automático. Dependiendo de ese significado decidiremos hacer o no hacer, pues es también una decisión y de esa actuación o inacción, obtienes un resultado. ¿Qué pasa cuando no tenemos las mejores emociones? Miedo, ira, rencor. Nuestra actuación será con esa emoción que no nos lleva a hacer desde el mejor lugar. También puede ocurrir que hagas algo desde el profundo dar, desde el amor que piensas que es incondicional, pero siempre, siempre, siempre esperamos algo. Así que, cambiar tu emoción te dará opción a crear una mejor situación con tu actuación, ¿no crees? Y a mejores emociones, mejores creaciones en tu vida. ¿Quieres saber cómo cambiar tus emociones? Hay tres razones por las que vives lo que vives y te mantienes en estrés y ansiedad. Las tres razones son que no sabes que vives en un paradigma que te lleva al desastre, que no sabes quién eres realmente y que no sabes cómo funcionas y cómo funciona el mundo. Estas tres razones es evidente que te llevan a errar una y otra vez, a no conseguir lo que quieres y a estar en la rueda del hámster, haciendo, haciendo y haciendo, pero no moviéndote del mismo lugar. ¿Quién soy para ser feliz y no morir? Es la pregunta que tu mente subconsciente está continuamente
diciendo quién soy para responder ante cualquier evento externo a mí, incluso interno, y no morir. Es decir, está en modo supervivencia continuamente. Esto evidentemente proviene desde esa parte más antigua, ancestral, en la que estábamos sobreviviendo continuamente en un mundo lleno de peligros, en el que salir de la cueva o que las personas que formaban parte de la comunidad nos echasen de la cueva. Eso provocaba que nosotros pudiéramos estar en peligro y desde luego morir. Y toda esa parte tan primitiva sigue estando en nosotros y fueron pasando a través de los siglos, de todos nuestros ancestros, hasta llegar a nuestros abuelos, nuestros padres, que son los más cercanos que conocemos, y ahí llegamos nosotros. Evidentemente empezamos a ver el mundo y a experimentarlo desde nuestra propia percepción y desde lo que nuestros ancestros, nuestros padres o cuidadores en primer lugar o más cercanos, nuestros abuelos, la sociedad, etcétera, fuimos creciendo y fuimos creando nuestra personalidad hasta esa adolescencia. Y una vez que llegamos ahí, recuerda que en todo momento estás preguntando quién soy yo ante una situación, ante lo que está ocurriendo en mi vida. Con esa personalidad vas a responder. Y tú me dirás, sí, pero ¿qué tiene que ver eso con mi felicidad y con mi bienestar? Tiene que ver todo, evidentemente. Quien crees que eres está provocando que vivas lo que vives. Tú tienes un ADN. Como te he comentado, evidentemente, provienes de tus padres de tus abuelos, etcétera. Tienes una percepción del mundo particularmente tuya y junto con esas creencias y todo lo que forman la personalidad, los valores, etcétera, pues forman lo que se llama esa personalidad o ego, ¿sí? Lo que significa para mí es personalidad, como es. Y evidentemente también tenemos lealtades y rebeldías. Junto con esa personalidad que está llena de creencias, miedos, valores, necesidades, tenemos lealtades y rebeldías a papá y a mamá. Y en eso te puedes ver reflejado como tú, pues, al fin y al cabo prefieres la forma de ser de papá o de mamá. Incluso estás repitiendo patrones de papá o de mamá a pesar de que odies que mamá fuera con la zapatilla detrás tuya, quizás vas tú detrás de tus hijos con la zapatilla también, y esto es simbólico, ¿vale? Lo de la zapatilla. Pero tenemos lealtades y rebeldías, tenemos situaciones en nuestro pasado que hemos enjuiciado desde esa percepción de ese niño pequeño que no sabía cómo gestionar lo que le estaba sucediendo y hemos creado en nosotros una serie de juicios que hoy día están dirigiendo nuestra vida. Así que te voy a presentar las 3 razones por las que vives lo que vives y te mantienes en estrés y ansiedad. La primera razón es cómo vivir en el paradigma actual te lleva a caer una y otra vez. Y es que esta razón te dice, bueno, quien supuestamente crees que debes ser, está provocando que vivas lo que vives. Tú pediste, como dice un curso de milagros, esto y exactamente el universo, Dios o aquello en lo que creas te lo trajo. Y quiero mostrarte cómo a mí me trajo ya en última instancia, el cuerpo se manifiesta y me dice algo que si tú no lo entiendes, pues vas incluso y te mueres. Entonces es importante que sepas, yo estaba empeñada en hacer y hacer para tener felicidad en mi vida. Fijaros, si yo tenía mi trabajo bien, controlado, que la felicidad de mi pareja en aquel momento estaba casada, pues estuviera bien, que mi hija estuviera bien. Entonces, eh, todo estaría bien y yo sería feliz. Esa era la creencia, pero había un beneficio oculto, es decir, yo
sería importante. ¿Por qué? Porque en mi niñez no me sentí importante. Entonces, yo sería importante para mi trabajo si además lo hacía de lujos, yo sería importante para mi pareja si lo hacía continuamente feliz, yo sería feliz si mi hija estaba bien, etcétera. Entonces, yo tenía una necesidad, primero, de ser importante y por lo tanto tenía que controlarlo todo. Imagínate que yo no puedo ponerme en la cabeza de nadie para que alguien sea feliz. No puedo tener el control de algo externo porque la vida es riesgo y continuamente están en cambio. Sin embargo, esa creencia me llevaba a que yo estuviera cada vez con menos tiempo, con menos libertad y menos feliz. Y esto acabó casi conmigo. Acabó casi conmigo con varias enfermedades simultáneas, aparte de todas las enfermedades que había tenido durante mi vida hasta este momento. ¿Sí? Entonces hay que cambiar el paradigma. Hacer y hacer y hacer para tener lo que tú crees que te va a hacer feliz, no te va a hacer feliz. Lo que hay Este es el antiguo paradigma que suponemos que es la repanocha, que es lo que ya te va a dar esa felicidad. Pero de esta forma, si yo hago algo y por lo tanto tengo algo, voy a ser algo. Voy a ser yo, voy a ser feliz, voy a ser importante, voy a ser, etcétera. Y por lo tanto no soy si no hago o no tengo nada, ¿eh? Si no hago, que también puedo ser rica, por ejemplo, no hago nada, pero soy rica y entonces ya soy fulanita de tal. ¿Ok? Bien. Esta es la primera solución a la razón número uno. Hay que cambiar tu paradigma. Y por supuesto, no eres tus circunstancias, no eres una perdedora porque no llegues a todo o porque no consigas lo que te has propuesto, esos objetivos. No eres una mala madre si no estás con tu hijo todos los días en el parque. No eres tus circunstancias. No eres quien te dicen que eres tampoco, solo estás haciendo un papel. Tú piensas que eres mejor madre si vas todos los días al parque, a pesar de que no tengas tiempo para ti, ¿ok? Entonces estás haciendo el papel de supuestamente esa buena madre. Esta es la solución número dos de la primera razón de cambiar el paradigma. Solo estás en búsqueda continua de respuestas para tu mayor bien y no lo sabes. A nivel subconsciente estás en esa búsqueda. Y no solamente para tu mayor bien, porque lo que es para tu mayor bien, al final va a ser para tu árbol. Tu árbol significa tus hijos, tus padres, tu pareja, si la tienes, es más, todo aquel que contacte contigo. Porque cuando tú haces un cambio interno, al final las personas tú les transmites esa sensación de paz, de tranquilidad, de alegría, y esto se transmite al mundo, y el mundo se beneficia contigo. No has venido a sufrir, has venido a disfrutar la vida y a gestionarla para lograrlo y ser ejemplo para los demás. Y con ser ejemplo es lo que te acabo de indicar anteriormente. Cuando tú haces un cambio, eres un ejemplo porque transmites ese cambio a otras personas que también quizás lo están necesitando. La razón número dos, pues, ¿cómo creer que lo externo solucionará tu vida? Si tengo dinero, soy feliz, si tengo ese trabajo, soy feliz, si tengo esto, entonces estaré en paz, pero yo lo tenía todo para ser feliz. Sin embargo, no lo era. Lo externo, ese hacer, hacer, hacer para tener, no te va a hacer feliz, no va a hacer que tú seas feliz. Tú serás feliz cuando tú seas por ti misma, cuando te empieces a limpiar de todas esas máscaras. Fijaros, yo en el pasado, pues tenía esa necesidad de control, tenía esa necesidad de que todo estuviera bien y no paraba de hacer. Sin embargo, me sentía vacía,
cómo cada día era igual, no había ningún cambio, siempre estaba haciendo y haciendo y haciendo, y lo que deseaba es que alguien me ayudase, que alguien hiciese algo por mí, y ni siquiera pedía la ayuda, o cuando la pedía lo decía con boquita pequeña. ¿Por qué? Porque entonces dejaba de ser importante para alguien. Y esto es a nivel inconsciente, yo no era consciente de eso. O sea, de cara al público y con el paradigma actual, yo era una persona súper competitiva, empática, trabajadora. Sigo siendo así, sí, pero más consciente. Es decir, hasta dónde voy a llegar, hasta dónde quiero llegar. Es importante que sepas que yo igualmente, que a lo mejor te pueda estar pasando a ti, iba pues como pollo sin cabeza, venga a hacer, 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 hacer. Y era agotante, tan agotante que, como has visto en la fotografía anterior, casi acaba conmigo. Y no podía disfrutar ni siquiera de los momentos de relax, porque mi cabeza estaba continuamente en el trabajo cuando estaba en el momento de relax. Que si no he terminado esto, que si tendría que haber llamado aquí, que si tendría que haber enviado otro email, pero sintiéndome no solamente culpable por no haber terminado aquello, culpable por no estar lo suficiente con mi pareja y con mi hija, culpable por realmente querer huir de esa situación de relax para seguir haciendo, haciendo y haciendo. Y cuando estaba en el trabajo me sentía culpable porque quería huir de ahí y estar un poco más con mi hija y con mi pareja. Y eso es estar en la rueda del hámster. No salía de ahí. Y cada vez, evidentemente, eso va a peor. En tu pasado está la respuesta. En el mío, como ya habrás deducido, también estaba mi respuesta. Los obstáculos son los testigos que vienen a decirte, eso, eso es, no está superado y por eso te duele. Y es mucho más. Son esos testigos que vienen a decirte qué es lo que puedes superar. Y esta es la solución número uno a la razón número dos. Hay que ir al pasado. Hoy día lo que te está ocurriendo es un reflejo de tu propio interior, porque si una persona tiene superado cómo poner límites, por ejemplo, pues va a tomar la decisión, a pesar del dolor, de ponerse límites hasta dónde voy a llegar y poner límites a los demás hasta dónde voy a dejar que les lleguen. Y los límites es una herramienta, así que tómate un momento y decir, ¿hasta dónde dejo entrar a los demás? ¿Hasta dónde no pongo yo ese límite que sería beneficioso para mí? Y yo, haciendo, 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 ¿hasta dónde voy a decidir hacer para no caer, sino para recuperar esa paz, esa libertad, esa tranquilidad, ese tiempo que yo quiero darme? Nunca estás enfadado por la razón que crees, porque al fin y al cabo, tu mente siempre va al pasado para hallar las respuestas y actúas con respecto a ese pasado. Y al igual que tuviste un pensamiento errado por no saber gestionar dentro de tu pasado, hoy día se presenta la situación o las personas adecuadas para que tomes una decisión diferente sobre esa decisión inicial que hoy día está gobernando tu mundo y tú no sabes que es una decisión errada de tu pasado. Las heridas de tu pasado, esos traumas, y lo voy a poner traumas entre comillas, te voy a explicar un pequeño trauma que yo tuve cuando tenía 2 años, tengo un recuerdo. Es difícil tener recuerdos anteriores a los 5 años aproximadamente, pero yo lo recuerdo. Que para mí, pues, significó algo que me dolió mucho. Yo tiré una maceta, no sabía que había tirado la maceta y mi madre me pegó. O sea, esa situación lo que provocó en mí es que a nivel consciente yo pensaba, mi mamá no me quiere porque yo no he hecho nada y me ha pegado. Retirar el amor a un niño, pues puede significar, y bajo su percepción, que tú, eh, que eres la madre, el amor, pues no merece ese niño tener tu amor. De mayor, provocó innumerables situaciones en mí, como que yo
podía estar con una persona que supuestamente me quería, pero me maltrataba, porque eso era lo que quizás en mi subconsciente de niña yo creé. Es decir, no importa si me pegas, yo quiero que me quieras, ¿sí? Entonces, es importante que sepas que ese tipo de cuestiones no están sobre la superficie, tú no lo ves, no sabes por qué estás actuando como estás actuando, pero sí quiero que sepas, y como has visto, en esa toma de decisiones hay una parte consciente y hay una parte enorme, el 95% aproximadamente, que está ahí en las sombras. Y esa parte oculta está dirigiendo todo lo que es la parte consciente, esa toma de decisiones que supuestamente es consciente. Tu mente siempre va a ir al pasado, a decir, ¿quién soy yo para esto? Y entonces responder. Soy una persona vergonzosa, bueno, pues entonces respondo de una forma. Soy una persona impulsiva, no me gusta este tipo de cuestiones porque tengo una serie de valores. Tengo una serie de valores y contravalores, ya lo vamos a ver. Entonces es importante que sepas que esa mente subconsciente hay que indagarla en el momento en el que ocurre un obstáculo en tu vida que está impidiendo que tú estés en paz, ¿sí? Cuando te relacionas con otros es contigo mismo, contigo misma con quien te relacionas, porque ya te digo que tú vienes ahí, a ese subconsciente, y no lo sabes, para responder ante esa situación, que esa situación es un reflejo de lo que tú misma, tú mismo, no aceptas, por ejemplo, ¿sí? O no te gusta, porque a lo mejor lo aceptas a pesar de que no te gusta. Y eso que no te gusta y que no aceptas también es parte de ti, pero tú misma o tú mismo no te lo permites. No te permites ser malo en un momento dado, responder mal, o no te permites que alguien te falte respeto y no decir, a ver, ¿qué he hecho mal? No te preguntas, simplemente respondes, actúas de forma inmediata. Entonces, todos esos obstáculos son parte de ti misma y si es siempre contigo con quien te estás relacionando. ¿Quién soy yo en esta situación o con esta persona? Recuerda que es la pregunta que tú te haces a nivel inconsciente para hacer o no hacer algo que tú estás tomando como decisión, porque ambas dos son decisiones, tanto si haces como si no haces. A nivel científico, o sea, está explicado cómo nuestra mente continuamente va a ir a provocar ciertas cosas en tu vida, tú vas a atraer, te sientes atraído por ciertas situaciones, porque en tu amígdala, que empezó a grabar emociones desde que eras muy pequeño, esas emociones que no encontraban un significado, el hipocampo está continuamente a ver si esto, con esta emoción, tienen algún tipo de conexión para darte una explicación ahora que eres mayor. Ahora que eres mayor, tiene la capacidad de que esas emociones guardadas tú puedas darles salida. ¿Para qué? Para que tú vivas bien, para que vivas en paz, para que seas feliz al fin y al cabo, para que tengas una vida plena. El cerebro no es, o la mente no es un enemigo que está guardando información que no sabe cómo sacarla. Y entonces está interactuando a nivel inconsciente, a nivel subconsciente. Es importante, pues, que tú, que eres el dueño, la dueña de tu destino, puedas introducirte ahí y sacar toda esa información para ser feliz. La vida nos lo pone muy fácil porque estamos continuamente experimentando, con lo cual podemos ver que todas esas emociones que estamos sintiendo nos están dando la pista para ir al pensamiento oculto que tenemos en nuestro subconsciente. Porque el neocórtex es esa parte que al final es esa parte racional, de raciocinio, esa parte que es más, es la parte consciente del ser humano y está siendo dirigida y no te estás dando cuenta. ¿Qué te digo? Juntos lo tenemos todo, no paro de publicarlo en todas esas redes sociales. Juntos, solamente juntos, podemos ver más allá de lo que vemos de nosotros mismos.
Entonces, se vienen a presentar todas esas situaciones para ver más sobre nosotros. ¿Para qué? Para que descubramos cómo llegar a estar en paz, porque si no tengo tiempo, no tengo libertad, tengo demasiadas responsabilidades, obligaciones. Si nuestra vida se convierte en una lucha, en un conflicto, esas situaciones que vienen no vienen por casualidad, porque no existe la casualidad, existe la causalidad. Y es en ese momento en el que yo puedo mirar con ojos de inocencia y ver, gracias, lo que me ha pasado me va a llevar a descubrir algo de mí. En vez de mirar a esa situación o a esa persona como un obstáculo, míralo como una oportunidad de cambio, un cambio real para ti. A nivel mental, evidentemente tenemos un aprendizaje con ese paradigma errado, tomamos valores en primer lugar de nuestros padres, de nuestra familia, valores de la sociedad, en este caso de a lo mejor del sitio donde vives, del país, etcétera, y también tenemos unos contravalores, es decir, aquello que detestamos, aquello que odiamos. ¿Ok? Tenemos una serie de creencias, unas nos impulsan, otras nos limitan, y los miedos que provienen de esas creencias que también nos limitan. Y tenemos esas lealtades y rebeldías de las que te hablaba antes. Y esas lealtades y rebeldías son con respecto a tus cuidadores o padres, esa energía femenina y masculina que te criaron o con la que creciste. Y aunque tú pienses que, es que mi madre era viuda o que no conocía a mi padre porque murió y yo era muy pequeño. Al final, tú sí que tienes un ADN que proviene de un papá. Pero es que además tu madre quizás estuvo haciendo el papel de mamá y de papá a la vez. O un hermano o una hermana fue quien estuvo haciendo el papel de mamá y tu mamá el papel de papá, etcétera. O sea, ahí hay combinaciones, pero las lealtades y rebeldías al final son juicios que hacemos sin que tengamos la capacidad por la edad de gestionarlo y entonces bajo nuestra percepción empezamos a hacer juicios y eso crea creencias que dirigen nuestra vida, creencias y miedos, ¿vale? Junto con todo lo anterior de valores, contravalores que vamos creando en un paradigma que está errado y, por supuesto, con la percepción propia nuestra que tenemos del mundo. Recuerda que estamos en esta segunda razón en la que tú crees que lo externo es lo que te va a proporcionar aquello que supuestamente necesitas. Entonces, en este paradigma a nivel mental, lo externo me va a complementar. No soy completo, necesito de lo externo para ser completo. Y veremos a ver un poco más este tema de la dualidad porque es la tercera razón. Pero ahora quiero ver, perdón, ahora vamos a ver a nivel espiritual. A nivel espiritual, tú vienes con un propósito a este mundo y crees que lo externo te va a complementar a ti de alguna forma. Es lo que te va a proporcionar la paz, la felicidad, esa libertad, ¿no? Al fin y al cabo. Pero quiero que te hagas una serie de preguntas, ¿no? Porque quizás tú ya te dices, bueno, no sé a qué he venido, ¿eh? Y qué es lo que tengo que sanar para mí. Es en ese momento en el que tienes que preguntarte tú a ti mismo, ¿tú crees que has venido a aprender? Porque todo aquello que se presenta ante ti te está dando las pistas para que veas qué es lo que tienes que aprender y sanar en ti. Además, ¿qué vienes a vivir para lograrlo? Justamente lo que están viviendo, porque si estás viviendo esto, es justo lo que necesitas vivir para salir de esa situación. Y solamente desde el dolor lo vas a conseguir, porque si no te duele, lo va a pasar tu mente desapercibida. Entonces, es importante que seas consciente de esto. ¿Y para qué lo quieres vivir así? Pues justo porque si no llegas a vivirlo así, pues pasa desapercibido. ¿Podrías vivirlo de forma diferente, más feliz y más plena? Por supuesto. Y en ello estás, porque si estás aquí es por algo. Entonces es importante que sepas que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una opción que la puedes coger o no. Es decir, en el momento en que algo te duele, te molesta, eso no vas a poder evitarlo. Lo que sí puedes es evitar que eso siga así. Puedes hacerlo y es una opción. Entonces está en ti ir a descubrir cuál es la razón que te das
para que esto te duela, para que esto de alguna forma te moleste, ¿sí? Y la razón número tres es cómo la dualidad te mantiene preso. Tu mente es reactiva y adaptativa. Por mucho que pienses, te llevará a una solución errada porque no llegar al pensamiento raíz errado sobre ti y el mundo que sigues sosteniendo. Es decir, si tú estás, no, es que tengo razón o simplemente es que las cosas son así, si te estás diciendo continuamente esto, entonces vas a seguir errando. Tienes que abrirte a que hay algo que no estás viendo porque estás en una situación ya de sufrimiento. Entonces, quiero decirte que, por ejemplo, a mí es lo que me pasaba y te pongo como ejemplo yo porque soy un ejemplo bastante, bastante fácil, ¿no? Yo pensaba y estaba emperrada, estaba obstinada en que tenía que hacer. Y desde ahí yo no salía. ¿Cómo iba a cómo no podía pensar que si hacía menos o le daba parte de mi trabajo a otra persona, esto iba a provocar en mí que estuviera más en paz, más tranquila? No, no, no. O sea, ¿por qué? Porque había también una necesidad interna oculta que yo no tenía ni idea, que era la necesidad de sentirme importante y por lo tanto sentirme amada, es decir, sentir que importo en mi trabajo, sentir que le importo a mi pareja, sentir que le importo a mi hija, a las personas más allegadas. ¿Para qué? Pues para yo sentir esa importancia. Hay una serie de necesidades que son de supervivencia. Cuando no te sientes importante para tu pareja, para tus hijos, para, no sé, esa asociación en la que estás, ya no le encuentras sentido a estar en esa asociación o incluso a estar en la vida, porque si no le importas a nadie, ¿para qué estás aquí? ¿Cierto? Así que imagínate qué importante es ir al pensamiento raíz. Y como nuestra mente está reaccionando y adaptándose continuamente a esa situación, acuérdate de lo que te he dicho de la cueva al principio de este vídeo, pues es importante que sepas que esa es la forma de hacerlo. ¿Para qué? Porque tu mente lo que quiere es que tú sobrevivas ante todo. Entonces reacciona. Aquí te voy a dar una herramienta. Antes de reaccionar, antes de ir como pollo sin cabeza, párate. Tendrás que pararte y tomar decisiones de cómo quieres que sea tu vida, porque actualmente no estás siendo como tú quieres. Y tener un plan de acción para llegar a concretar. Y es importante que te pares también a la hora de responder desde una energía que no es desde el amor, a hacer algo que no sea desde el amor, porque aquello que pones, aquella energía que pones en eso que haces, al final es una repercusión hacia ti. Como te digo, nunca estás relacionándote con alguien, al final es contigo misma, contigo mismo con quien estás relacionándote. Y aquello que das, te das. Así que es importante tomar el control de tus emociones porque ellas son la pista hacia un cambio de percepción. Una vez que sabes qué emoción estás teniendo, qué situación es la que hay, qué es lo que significa para ti, podrás ir a tu pasado a descubrir dónde fue la herida, a quién echaste la culpa, quién era la víctima y comprender que aquello pasó y tú, a pesar de tener un juicio y actualmente poder tener un juicio, yo te voy a enseñar ahora qué importante es dejar de enjuiciar, porque recuerda que al fin y al cabo no te estás relacionando con esa situación o persona, te estás relacionando contigo misma y aquello que das, te das. Esta es la primera solución a esta segunda razón. Así que aprende a cuestionarlo todo. No des nada por sentado, no quieras llevar la razón siempre, porque al fin y al cabo, abrirte a la información que te llega del exterior es importante simplemente para tener mucha más visión sobre el mapa de la situación. Tu ego te dará razones para seguir igual, pero tú tienes el poder de cambiarlo. Esta es la solución 2 de la razón 3.
Hemos venido aquí para saber cuál es la verdad oculta que hay tras tu estrés y ansiedad y que sigues manteniendo ahí hasta el día de hoy. Y es que la verdad oculta, pues es que vives en un paradigma errado, desde hacer para tener y como consecuencia ser feliz, ser rico, ser X, ¿vale? Desde ese paradigma has creado una personalidad también errada, con juicios hacia tu papá, tu mamá, situaciones que te llevaron a ser como hoy día eres. Y tal cual, podemos estar teniendo todos estos ingredientes. Y digamos, permíteme el símil, ¿no? Pues tenemos este plato de comida que es nuestra vida y que no nos está gustando, pues tenemos la posibilidad de decidir qué elementos son los que no nos sirven, cuáles sí nos sirven y qué podemos hacer para conseguir esos otros elementos que harán un plato de comida excelente. ¿Para qué? Pues para tener una vida plena, que es lo más importante que tú puedes darte. Cuando tú te das, puedes dar. Así que imagínate, porque si quieres dar amor, pero no sabes cómo te estás amando, no vas a dar un buen amor, ¿sí? Vamos a continuar. Y como estaba comentando, después de todo este trayecto para la solución que tienes para liberarte del estrés y la ansiedad y cualquier situación que está hoy día incomodándote de tal forma que te sientes preso o presa ahí, es, es la supraliberación, algo que enseño en mi mentoría Armonía. Libérate de tu paradigma, ser antes de hacer y para tener. Entonces, es importante limpiar de todas esas máscaras que no te dan la autenticidad de ser mejor primero contigo, de ser la persona adecuada que tiene esa paz, de ser la persona adecuada que tiene ese tiempo de calidad, de ser la persona adecuada que va, hace y hace desde el amor, de ser la persona adecuada que sabe dónde poner límites, cuándo decir que no, que sabe cómo responder de la mejor forma posible para sí mismo y para los demás. Entonces, libérate de ti para convertirte en el líder de tu vida. ¿Por qué? Porque es importante que empieces a liderar tú tu vida y a que dejes de darle el poder a tus circunstancias y que es que no puedas porque tus circunstancias son X, no puedas tener esa paz, no puedas tener esa libertad, no puedas tener tiempo, o que empieza a ser ese líder de tu vida. Libérate de la culpa y el rencor. Ya sabes, todo lo que tenemos al final es en un mundo dual, en un mundo de juicios, en un mundo en los que enjuiciamos que es bueno y que no. Por lo tanto, hay culpables y hay víctimas. Y todo esto lo vamos guardando. ¿Para qué empiezas a atesorar cuestiones que ya sabes que no son buenas para ti? Porque si sientes culpa como rencor, estás atesorando algo que pesa en tu vida y lo que pesa no te deja volar. Libérate de los miedos y creencias limitantes. Y para eso habrás tenido que hacer un trabajo interior, habrás tenido que indagar, habrás visto que quizás sí que tienes miedos y los reconoces. Y hay una verdad oculta también bajo esos miedos y creencias, y es que tienes un beneficio oculto para no hacer lo que sabes que tienes que hacer, quizás por miedos o por creencias limitantes, y que sabes que eso que tienes que hacer es bueno para ti, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a reconocer cuáles son los miedos y creencias limitantes para liberarlos, para cambiarlos por unas creencias que te permitan ir hacia adelante y tomar a tus miedos de la mano y empezar a ver cuáles son los beneficios de hacerlo a pesar del miedo. Libérate de la necesidad de control, porque la vida es riesgo. No puedes tener control absolutamente de nada, solamente tomar el control de qué estás sintiendo para poder indagar sobre ti. No es bueno que guardes emociones,
¿Por qué? Porque esas emociones que estás sintiendo, sobre lo que está sucediendo, sobre lo que sucedió, sobre aquello que en un momento dado tú querías decir y no dijiste. Todo esto, todo lo que vas guardando, va creando una especie de, lo voy a llamar endurecimiento, un callo, que pesa al final. Entonces es importante que las emociones no las guardes, pero eso sí, ahora te voy a enseñar cómo decir lo que piensas, lo que sientes o lo que quieres de la mejor forma para ti y para otra persona. Y esa es otra herramienta que vas a poder utilizar aquí con este evento al que estás asistiendo. Y gestiona tu vida con el manual de la vida. Evidentemente, cuando tienes esa liberación, también tienes que decidir, bueno, ¿y cómo voy a vivir ahora? Sí, vale, he estado sanando, he estado haciendo por mí, pero ¿cómo sigo haciendo con mi vida? Pues cuando creé el manual FILDE, que es la fórmula interior de liberación de emociones, y antiguamente le llamaba fórmula interior de liberación del estrés, pero me di cuenta que era mucho más allá, que iba mucho más allá, y que es como el manual de la vida. Ya sabes lo importante que es el amor, ya sabes lo importante que son las emociones, pero las decisiones son tu mayor poder. Entonces, la única forma de tomar las mejores decisiones son desde el amor y haciéndote responsable y haciéndote responsable de ti misma, de ti mismo. Porque no puedes hacerte responsable de nada que no seas tú, tus decisiones y tus actuaciones como consecuencia de tus decisiones. Tus inacciones también son decisiones tuyas. Así que toma la responsabilidad sobre quién eres. No estás en la cabeza de tus hijos. Les puedes enseñar, les puedes guiar. Ahora, lo que ellos decidan hacer con toda esa información, pues es cuestión suya. Todos tenemos una percepción sobre el mundo, tus hijos también. Es importante que tú reconozcas esto. Y hablo de tus hijos porque puedes estar pensando que cómo voy a tomar solamente la responsabilidad sobre mí, porque eres la única persona sobre la que tienes que tomar esa responsabilidad. Sobre tus hijos tienes, entre comillas, una responsabilidad que se llama enseñar. Enseñar desde donde tú sabes que es bueno para ellos. No enjuicies ni a ti ni a los demás. Si has hecho algo y te parece que está mal hecho, pues toma responsabilidad sobre ello y subsánalo. Si tú crees que alguien lo ha hecho mal contigo, entonces acuérdate de expresar las cosas, ahora vas a ver, desde la asertividad, pero antes de entrar en lucha y conflicto con alguna situación y o persona, es importante que encuentres solución, te hagas responsable de ese malestar que estás sintiendo. No enjuicies, porque quizás el otro tiene sus propias razones bajo su percepción de hacer lo que está haciendo. Y si no te gusta finalmente, no pasa nada. La cuestión es qué vas a hacer tú con la situación que tienes con esas cartas que te ha echado la vida en esta partida. ¿Qué vas a hacer tú? Hacerte responsable de ti. Evidentemente, has de utilizar la comprensión. Compréndete a ti mismo, comprende o trata de comprender que algo le llevó a esa persona a hacer lo que estaba haciendo y que quizás estaba basado en todos esos pensamientos errados que un día guardó en su interior. O quizás no sabes qué vida está teniendo personal y tu compañero pues siempre está de mal humor y crees que es una mala persona, pero quizás su vida está en un caos total y tú no tienes ni idea. Pero sí puedes comprender que algo le pasó y le pasa que no está bien. Y por supuesto, tener compasión. Tener compasión no es lástima, tener compasión es ver a la otra persona como un reflejo de tu propio yo, ver a la otra persona como inocente, ver a la otra persona, incluso que le puedes decir
oye, veo que que estás de mal humor, aunque este siempre está de mal humor, veo que quizás no te encuentras bien o simplemente si necesitas algo, aquí me tienes. Y por supuesto utiliza el perdón, porque quizás ya has enjuiciado y empiezas a culparte, ay, que ya he culpado, hay que ver, y te sientes culpable del culpado. Utiliza el perdón. Recuerda que aquí nadie nació culpable, todos nacimos inocentes, ¿sí? Y seguimos siéndolo. Y, por supuesto, utiliza para esto las herramientas de la aceptación. Y la aceptación no es resignación. La aceptación es que no puedes cambiar el pasado, no puedes cambiar a otra persona, no puedes cambiar la situación que está ocurriendo ahora. Entonces, no te recrees en esa situación, sino que acéptala. Vale, se me ha inundado la cosa. En lugar de decir, ay Dios mío, hay que ver y no, etcétera. Con lo liada que estoy, encima esto me va a costar un dineral y también estoy preocupada por el dinero y no sé No, tendrás que aceptarlo. Ha ocurrido lo que ha ocurrido. Ok, ahora, ¿de dónde voy a sacar los recursos? Voy a averiguarlo. ¿De dónde voy a sacar? Por eso es importante ser el líder de tu vida, ¿sí? La resiliencia. Utiliza la resiliencia porque a veces esto no sale a la primera. A veces tendrás que hacer las cosas más de una vez. Recuerda que para que hubiera una bombilla hubo que hacer 1000, ¿no? Entonces, la resiliencia es importante. Esto no quiere decir que mueras de agotamiento. Esto quiere decir que te abras a opciones, que empieces a ver que si hay tres posibles soluciones, pues intentes encontrar más, si es eso lo que quieres. Y también estás, por supuestísimo, permitido cambiar de objetivo, pero date las explicaciones a ti mismo, a ti misma, que tú necesites y consideres oportunas. Encuentra personas que te puedan ayudar, porque solamente eh, tu pensamiento, tu percepción es uno, pero las demás personas pueden tener una percepción diferente y te puedan ayudar. O encuentra a ese mentor que necesitas, ¿sí? La cuestión es que la resiliencia te va a servir para lograr aquello que quieres. Y, por supuesto, la asertividad. La asertividad es una herramienta para hablar contigo claramente porque somos nuestros peores enemigos en muchas cuestiones porque nos enjuiciamos los primeros, porque nos hablamos mal, entonces, y a veces nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, es importante utilizar la asertividad contigo misma, contigo mismo, saber decirte, mira, oye, esto lo veo yo así, y darte lo que piensas y lo que sientes sin culpa, sin juicio, ¿vale? Pero la asertividad también sirve pues en la relación con otras personas. Es importante que la utilices. Es decir, la asertividad se utiliza en la conversación desde el respeto mutuo, ¿vale? El respeto es importantísimo aquí. No tienes amor si no hay respeto. Tendrás odio, tendrás disputa, pero no tiene nada que ver con el amor, ¿ok? Entonces, esa asertividad es importante y se basa en el respeto hacia ti y el respeto también hacia la otra persona. En el momento que tú faltas el respeto a otra persona, lo que te faltas es el respeto a ti misma, porque ¿qué emoción surge desde ahí? Suele surgir la ira, el rencor, el odio, ¿sí? Entonces, respetando a los demás, puedes dar tu opinión, puedes decir lo que piensas, lo que quieres o lo que sientes y entrar en una negociación con los demás, es decir, con tu pareja, con tus hijos, con tu compañero de trabajo, etcétera. ¿Sí? La solución al estrés, a la solución al estrés, ansiedad y en definitiva a todo conflicto interno y o externo, aunque todos son internos, es liderar tu vida desde el amor. Y para ello es imprescindible entrar en armonía interna y armonía con el mundo. Y la única forma de lograrlo y tener una vida plena es a través de la supraliberación y tener el manual de la vida, pasando de la destrucción, porque si estás en estrés, estás en destrucción, estrés, ansiedad, conflicto de alguna forma, a la creación.
a construir tu vida de una forma constructiva, valga la redundancia, con un nuevo conocimiento, autoconocimiento y sabiendo cómo vivir libres y en paz, que es la única forma de llegar a la felicidad y por lo tanto a la plenitud. Cuando entras en conocimiento de cómo hacerlo de la forma mejor para ti, ese autoconocimiento que te lleva a ver cuán importantes son cosas que tienes ahí guardadas, esos pensamientos, esos conflictos que tienes ahí guardados y que ni siquiera le estás dando importancia, ¿eh? Yo hablaba de cuando mi madre me dio el tortazo en el culo cuando tiré la maceta y os aseguro que para mí, pues supuestamente ya no era ningún trauma. O sea, lo recordaba como hay que ver cuánto lloré y qué triste estaba, sí, sí, pero no sabía que a nivel subconsciente estaba dirigiendo mi vida, no solamente en mi terreno laboral, en mi terreno personal, estaba dirigiendo mi vida en todos los terrenos. Y no solamente ese pequeño trauma, sino otros que vinieron después, claro. Y digo pequeño trauma porque es un trauma para ti, pero que desconoces, ¿sí? Y una vez que sanas ese trauma, tienes que ver que cómo puedo hacer para cambiar ciertas cosas en mí, ciertas necesidades, valores, contravalores, ser consciente de que no lo estoy haciendo bien porque esta parte de mí está en contradicción con la otra, etcétera, es como te va a llevar a esa plenitud y puedes hacerlo sola. O si me permites, pues te puedo decir cómo te puedo ayudar. Mi querido creador, mi querida creadora, gracias por haber asistido a este evento virtual y como te decía, puedes hacerlo sola o acompañada. Sé que sola, pues no te voy a decir que sea imposible, pero el coste de energía, en sufrimiento, en dolor, en tiempo, quizás es demasiado largo y no es necesario, te lo puedo asegurar. Así que plantéate la posibilidad de trabajar. Yo estoy aquí para echarte no solamente una mano, sino para acompañarte en el camino y que aprendas a ser una persona con ese autoconocimiento, con ese conocimiento, con una forma de vivir diferente y además que sepas hacerlo de forma autónoma, que aprendas a hacerlo de forma autónoma para no estar dependiendo continuamente de un curso tras otro. Así que si crees que esto es para ti, lo que yo te puedo ofrecer, te lo voy a presentar en esa entrevista que tú puedes optar y que te voy a dejar aquí abajo para que puedas agendar el día y la hora que más te convenga. Además de eso, quería invitarte, porque el próximo día 3 voy a comenzar un training de 3 días, precisamente, que se llama Encuentra la salida y que va dirigido a profesionales con estrés crónico. Es decir, ese estrés que llevas alargando a lo largo del tiempo, esa ansiedad y todos esos conflictos que nos llevan a estar preocupados y con diálogo mental continuo, con dolores ya físicos y problemas a nivel emocional, incluso a nivel mental, como provoca pues lapsus mentales, pérdidas de memoria, etcétera, y llegando a la depresión. Es importante que te des oportunidades. Son 3 días totalmente gratuitos. Además, te invito a que tú puedas dar la posibilidad de entrar a esa persona o personas que sabes que le podría venir también. Porque este evento que te voy a presentar es un grandioso evento. No tiene nada que ver con este evento virtual de 2 horas. Ha sido un evento puntual y es para que seas más consciente de quién eres y de quién estás siendo ahora, porque quien estás siendo no tiene nada que ver con quién eres mucho más de lo que crees.
Mi querido creador, mi querida creadora, gracias por haber asistido a este evento virtual y, como te decía, puedes hacerlo sola o acompañada. Sé que sola, pues no te voy a decir que sea imposible, pero el coste de energía, en sufrimiento, en dolor, en tiempo, quizás es demasiado largo y no es necesario, te lo puedo asegurar. Así que plantéate la posibilidad de trabajar. Yo estoy aquí para echarte no solamente una mano, sino para acompañarte en el camino y que aprendas a ser una persona con ese autoconocimiento, con ese conocimiento, con una forma de vivir diferente y además que sepas hacerlo de forma autónoma, que aprendas a hacerlo de forma autónoma para no estar dependiendo continuamente de un curso tras otro. Así que si crees que esto es para ti, lo que yo te puedo ofrecer, te lo voy a presentar en esa entrevista que tú puedes optar y que te voy a dejar aquí abajo para que puedas agendar el día y la hora que más te convenga.